conectan por las diferentes plataformas multimedia, que en algún momento pues podrán estar escuchando la palabra que hoy nos comparte el Señor, o usted también puede volver a refrescar, ¿verdad? Y escuchar de vuelta. Siempre uno cuando vuelve a escuchar algo capta que de repente en la primera vez como que no captó bien. O miró para el lado, o se entretuvo, o se le fue de alto, ¿verdad? Porque se quedó pensando en algo que se dijo y se quedó allí en esa reflexión y de repente, ¡pum!, se le fueron 2 o 3 segundos y no escuchó bien lo que se estaba diciendo. Entonces cuando uno vuelve a escuchar, para eso sí son buenas las redes sociales, uno puede volver a ver la prédica, así que eso es una bendición. Sin más, la palabra que me permitió el Señor poderles traer hoy, le puse por título: la oración trae el cielo a la tierra. Bendito Dios. Es, como les decía, la oración es esa columna vertebral del cristiano. Es lo que lo mantiene en conexión con el cielo. Es el que lo mantiene con los pies puestos en tierra, pero los oídos puestos en cielo, ¿verdad? Es lo que te mantiene con esa conexión. Tiempo atrás tuvimos una prédica preciosa de María, y ella estuvo hablando el significado de la oración, ¿verdad? La comunicación con Dios, la intimidad con Dios, el descansar en Dios, la confianza en Dios. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre todo esto, porque creo que Dios quiere refrescarnos y que nos quede pues muy a fondo y muy dentro, muy presente y muy vivo la importancia que es la oración. ¿Y qué es la oración? Pues como les digo, es un diálogo con Dios, ¿verdad? Es una relación con Dios, eso ya todos lo sabemos, pero también es discreción, es intimar con Dios. Es ese secreto que el Señor obviamente en su momento dice: cerrada la puerta de tu cuarto, ¿verdad? Allí donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde esas lágrimas solo las conoce Dios, o esas preguntas, ese tiempo de adoración sublime que usted rinde su vida al Señor, usted le adora a Él con libertad, ¿verdad? Sin que me están mirando, que me están viendo, que qué dirán. No, ahí usted se derrama en adoración, ¿verdad? En gozo delante de la presencia del Señor. Es esa sinceridad, es esa transparencia, esa desnudez del alma, del espíritu, ¿verdad? Es poder ir al Señor y poder hablar con Él de una manera tan sincera, tan transparente. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es papá, pero también es omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿verdad? Eso que cuando nosotros venimos a Él y le hablamos, ya Él nos está viendo, ya Él está sabiendo, pero a Él le gusta escuchar ¿qué? Nuestra voz. Entonces la oración es esa confianza, esa seguridad en el Señor, que todo aquello que le pidamos en su nombre, Él, si es su voluntad, ojo, siempre con la voluntad de Dios, Él lo hará. Pero siempre que oremos a Él, una respuesta vamos a obtener. Si es voluntad de Dios que sea un sí, un sí. Si es voluntad que sea un no. Porque Él es presente, omnipotente, omnisciente. Él sabe nuestro pasado, Él vive nuestro presente y Él conoce nuestro futuro. Entonces lo que usted hoy no sabe, ya Dios lo sabe. Y por eso es que Dios sabe cuándo decir sí y cuándo decir no. Y esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bendito Dios. Dale el aplauso al Señor. Entonces, como sabemos, pues todo esto es oración. Ahora, ¿qué no es oración? Miren lo que dice Mateo 6, del 5 al 8. Este es el mismo Jesús diciéndonos, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y acá es una palabra que para nosotros a lo mejor es súper mega archi ofensiva, fuerte, etcétera.
pero verdaderamente es una palabra con el significado que es y no más allá de eso, ¿verdad? Es una palabra que en su momento significaba alguien que tiene dos caras. Antes, en la época, no está solamente del Señor, sino antes del Señor, antes que el Señor viniera, en toda esa época de Aristóteles, Plutón y toda esa gente que escribían, y filósofos de griego y toda esa cosa. El teatro, cuando se usaban máscaras y todo, no le decían artistas solamente, sino hipócritas, porque usaban esas máscaras, ¿verdad?, para actuar, y de ahí salió esa palabra, del griego, si más no me equivoco, del latín o algo así, ¿verdad? No me indago mucho ahí porque no sé mucho de eso, porque no me recuerdo bien, pero sé que por ahí está la información, ¿verdad? Y de ahí surge esa palabra, hipócrita, una persona que muestra una cosa, pero en realidad es otra, ¿verdad? Y el Señor dice, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas o en las iglesias, ¿verdad?, y en las esquinas de las calles, es decir, en público, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, el Señor, que ve todas las cosas y que conoce el corazón, sabe cuándo alguien ora de corazón o cuándo ora para ser visto. Entonces el Señor dice, yo no quiero que ores así, de esa manera. Ojo, esto no quiere decir que en un momento determinado los hermanos nos ponemos de acuerdo, venimos acá, nos tomamos la mano, oramos, ¿verdad? No. El Señor está hablando cuando, ejemplo, estamos todos acá orando y alguien viene, Padre, en el nombre de Jesús, bla, 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 bla. Y en vez de orar ahí tranquilo, donde está Él, se pone a vociferar por toda la iglesia, ¿verdad?, orando, como que no necesita eso el Señor para saber lo que usted ora. Ni mucho menos le gusta al Señor que usted lo haga para que los demás escuchen lo que usted está orando. El Señor le gusta que la oración sea, o ya sea mutuo acuerdo por algo, un específico momento donde uno se pone de acuerdo como cuerpo de Cristo, o si no, usted ore en lo secreto con el Padre, ¿verdad? Entonces dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, y orando, ojo que hasta ahí no llegó la cosa, dice el Señor, te recompensará en público porque en lo secreto, allí donde nadie te vio, tú te derramaste tu corazón delante del Señor. Entonces en su momento, en respuesta, dependiendo la oración, etcétera, lo que tú necesitas, lo que tú estás pidiendo, por lo que tú estás intercediendo, por tu amor hacia el Señor, por lo que Él es, etcétera, en su momento el Señor te recompensará en público, ¿verdad? Pero dice, y orando no uséis, vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿verdad? No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis antes que vosotros la pidáis. Es decir, no necesita el Señor Señor, a ver, ¿qué ejemplo le puedo poner? No sé, algo que de repente usted está orando por algo, pero usted especifica y empieza a explicar toda una historia de por qué usted está pidiendo eso, por qué entonces, bla, 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 bla. Dios no necesita eso. Dios ya conoce tu necesidad. No necesita que repetición vana, bla, 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 bla. Otra repetición vana puede ser esas religiones, ¿verdad?, que repiten una misma oración 500,000 veces. Ta, 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 y otra vez. Ta, 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 ta. Y es como que tú dices, bueno, ok, pero ¿y qué estás hablando? ¿Qué estás pidiendo? Porque solo estás haciendo una repetición 500 veces, como cuando tú le dices a un niño, te portaste mal, agarra un lápiz, una hoja, escribe, me porté mal, 500 veces. Me porté mal. Pero eso ni hace que el niño reflexione muchas veces. Simplemente por inercia escribe, ya está, para salir de esto, ¿verdad? De repente dice, uy, no lo hago más porque me va a doler la mano de tanto escribir. Pero no hace que reflexione o que verdaderamente el padre se siente, a ver, ¿por qué te portaste mal? ¿Qué pasó? Eso no se hace, esto, así. No hay ese tiempo, esa reflexión, esa
ese tiempo de calidad, ¿verdad? Y Dios es Padre, es papá. Entonces Él no quiere que nos sintamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. Uy, sí, estoy en los cielos, ya lo sé. Salte de ahí. Ok, me estás diciendo 1000 veces que se haga mi voluntad, pero después cuando sales de orar no haces un pomo nada de lo que es mi voluntad. Entonces no necesito que me repita 500 veces lo mismo. Necesito que verdaderamente lo concientices, lo reflexiones y obedezcas mi palabra, ¿verdad? Entonces vamos a analizar un poquito ese Padre Nuestro famoso, que en muchos lugares no lo tienen como un modelo que el Señor nos dejó, sino como algo para repetir. Cuando el Señor mismo, 1 o 2 versículos más arriba, nos dice: y no uséis vana repetición, por favor, ¿verdad? Entonces el Padre Nuestro es esa guía, porque obviamente los discípulos caminando con el Señor, viendo cómo el Señor era usado por el Padre, ¿verdad? Sanaba a los enfermos, libraba a los cautivos, ¿verdad? Al afligido, le traía gozo. El Señor tenía esa palabra siempre de salvación, de sanidad. Y dijeron: no, Señor, pero enséñanos a orar, porque nosotros vemos que cuando tú vienes de orar, cuando tú vienes de hablar con el Padre, pero tú llegas y tac, el Señor te respalda de una manera tremenda. Dios te respalda todas las cosas que tú haces. Como decía Nicodemo, sabemos que tú vienes del Padre. O sea, tú vienes de Dios. Bueno, el Padre no, porque ellos tenían a Dios como Dios solamente, pero tú vienes de Dios. Porque nadie que hace las cosas que tú haces no puede ser. Es decir, no puede haber alguien que haga esas cosas si no es de Dios. Es imposible, ¿verdad? Entonces los discípulos, viendo esto, también obviamente usted conoce la historia. Viene un padre desesperado con un hijo. El hijo está endemoniado desde pequeño. El demonio hace que el hijo se tire al fuego, se tire al mar, se lacere, se quiera hacer. Y los discípulos ahí fajados con él, que aquí, que allá, y no pudieron librarlo. Viene el Señor, ¿verdad? De su tiempo de oración, de búsqueda con el Padre, etcétera. Llega y este padre se le postra: Señor, ten misericordia con mi hijo. Se lo traje a tus discípulos, y tus discípulos más bien casi que salen corriendo. Tus discípulos no pudieron ayudarle. Y el Señor hasta se enojó. ¿Ustedes hasta cuándo voy a estar aquí? ¿Verdad? El Señor dice: tráemelo. El Señor lo libera, ¿verdad? Y los discípulos se quedan como que: Señor, pero ¿y eso qué fue? ¿Qué pasó? Dice: no, es que eso no sale si no es con ayuno y oración. Entonces llega un punto que los discípulos dicen: no, es que definitivamente hay que decirle. Yo estoy segura que Pedro, anda vos, porque siempre le decían a Pedro, Angelito. Pedro, anda vos. Si no era Pedro, era Juan. Era uno de ellos dos siempre. Todos los demás discípulos siempre mandaban ellos dos para adelante. Era como que ustedes dos son los que se animan. Acércatele, pregúntale, ¿verdad? Anda, Pedro, decirle al Señor. Pero los discípulos, dice la Biblia, yo diciendo, la Biblia no dice quién, los discípulos se acercan al Señor y le preguntan: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo tú haces, verdad? Y dice que el Señor ahí en el Mateo igual 6, del 9 al 13, vamos a estar comenzando a leer por pedacitos, ¿verdad? Y la primera cosa que enseña el Señor, dice: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No era algo simplemente para repetir como papagayo. El Señor esto lo dijo porque primeramente quería decirle a los discípulos: tienen que saber que cuando vayan a orar, primeramente tienen que saber y reconocer delante de quién van a ir a orar. Padre nuestro. No cualquiera, no un Dios allá lejos. No. Cuando se dice Padre, estás hablando de una cercanía, de una relación muy personal, muy íntima, un vínculo muy cerrado a uno, muy cerca, ¿verdad?
como es papá y mamá. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No vas delante de cualquiera, vas delante de el Padre, Dios, Creador, Rey de reyes, Señor de señores, santo, santo, santo. No, hey, brother, ¿cómo estás? Hey, tú. No. ¿Qué es eso? Yo me alarmo cuando la gente me dice que van al Señor de esa manera. Yo digo, uy, qué irreverente, porque eso es no tener reverencia delante del Señor. Dios es papá. Y claro que sí, uno tiene que ir con una confianza de hijo a padre. Pero la confianza no puede sobrepasar al respeto. Porque hasta Jesús llega a un punto donde le dice a los discípulos, ¿sabes qué? A partir de ahora les voy a llamar amigos. ¿Verdad? Pero con la misma dice, pero, como el Señor ya los conoce. Ya nos conoce a todos el Señor. Dice, pero ¿sabes qué? Amigo, pero si hacen lo que yo les digo. Como diciendo, no olviden que sigo siendo el Señor. Es decir, no es que amigo y ahora mi pana y está todo bien. No. Sí, amigo, pero respeto. No te olvides que sigo siendo el Señor. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo tengo que saber que si bien voy a ir a orar a mi Padre, sigue siendo Dios santo, santo, santo. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Verdad? Una reverencia, un temor de Dios en mi corazón. No me quiero adelantar, eso lo vamos a ver después. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pedir siempre la voluntad del Señor en nuestras vidas. El Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque nosotros en esta carne tan linda, ¿verdad? Siempre combatiendo con ella, siempre luchando con ella, ¿verdad? Pero cuando uno vive en oración, vive lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu siempre está dispuesto, disponible a obedecer al Padre, a enseñarnos las cosas del Padre, ¿verdad? Siempre, pero la carne siempre está perezosa, siempre está queriendo salir con la suya. Y a eso póngale la pimienta y la sal que el enemigo siempre trae a mano, como para sazonarla más, ¿verdad? Como para que sepan más sabrosa. Entonces el Señor dice, no se olviden que se haga la voluntad del Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Miren lo que dice Mateo 7:11, yo se lo voy a leer rapidito. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón, porque esta no es Reina Valera, es una traducción viviente, con mayor razón su Padre que está en los cielos dará ¿qué? Buenas cosas a quienes se las pidan. Así que la voluntad de Dios en nuestras vidas siempre va a ser algo bueno, va a ser algo agradable, va a ser perfecto para nosotros. Romanos 12:2 dice, y no vivan ya como vive este mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y ¿qué? Perfecto, aleluya. La voluntad de Dios en nuestras vidas. Señor, hoy ayúdame a obedecerte, a que tu voluntad se cumpla en mi vida, que yo pueda seguir caminando en tu propósito, que yo pueda seguir siendo sal, que yo pueda seguir siendo luz, que yo pueda seguir ensanchándome en mi fe, que yo pueda seguir teniendo el fruto del Espíritu, amor, gozo, fe, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. Voluntad de Dios en nuestras vidas. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. El Señor nos enseña también que el Padre también le gusta escuchar de sus hijos, Señor, ese pan de cada día, esa provisión, esa cobertura que sabemos que tú nos las das, ¿verdad? Porque confiamos en ti. Dánoslas hoy, las queremos recibir.
de ti, Señor, porque sabemos que viene de ti la provisión, que viene de ti la fuerza, que viene de ti ese pan de vida. Y ese pan no solamente es físico, es pan provisión, pero pan también físico, material, espiritual. El pan de cada día, ¿verdad? Miren lo que dice Mateo 6, 27 al 33. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, ¿verdad? Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Es decir, cuando dice Señor, danos el pan nuestro de cada día, está hablando de provisión en todo sentido, material, físico, es decir, de alimento, y espiritual. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, el Señor sabe, que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe que necesitamos provisión, salud, trabajo para pagar nuestro techo, para tener una ropita. El Señor sabe. No estamos hablando de ambición, no estamos hablando de que ahora usted se esté matando y esté cambiando salud por dinero. No estamos hablando que usted ahora su Dios sea el dinero. No. Estamos hablando de lo que Dios sabe que es una necesidad básica. Eso a usted no le va a faltar. Después, obviamente, en la fuerza, en la multiplicación, en sus dones, en sus talentos, el Señor le puede ensanchar, el Señor le puede permitir que usted avance, ¿verdad? Y logre muchas cosas de acuerdo a su voluntad. Pero lo que es básico, Dios sabe. Y su palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces dice: sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesús. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, el Señor nunca va a dejar desamparado a sus hijos. Dice el salmista: no he visto justo desamparado ni hijo de su simiente que mendigue pan. Provisión. Pero miren lo que dice Juan 6:35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Señor, danos el pan de cada día. Señor, que hoy podamos vivir como vivió Cristo, que podamos tener el carácter de Cristo, que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Danos ese pan, danos esa palabra que nos afirma, que nos guía, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Danos ese pan de vida hoy, Señor, ¿verdad? Que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra, nos recuerde tu voz en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, ¿verdad? El pan de vida que es Jesús. El que confía en mí, dijo Jesús, nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. El Señor es el pan de vida, y no solamente provee el pan físico que nos sacia el hambre física, ¿verdad? Sino que es un pan de vida y que nos sacia el alma y el espíritu y nos hace vivir en plenitud. A pesar de la aflicción de este mundo, tenemos la paz de Jesús. Tenemos el pan de vida en nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que en medio de tormenta, en medio de vientos que azoten nuestra casa, sabemos que nuestra casa, nuestro templo, que somos nosotros, estamos en Cristo, en la roca, y nada ni nadie nos hará caer, porque no nos van a sacar de la mano del Señor. Él nos tiene guardados y seguros en Él. Bendito Dios. Y dice, sigue diciendo Jesús en la oración: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores. Y obvio, en la oración modelo que el Señor nos enseña, no podía faltar el perdón. No solamente porque es ese perdón, es ese reconocimiento, mejor dicho, de nuestra simiente pecaminosa, de que nosotros somos pecadores por naturaleza, que necesitamos al Espíritu Santo, que necesitamos redención, que necesitamos la gracia salvadora de Jesús en nuestras vidas, sino que también por sanidad nuestra necesitamos no solo el perdón de Dios, sino nosotros perdonar a quienes nos han hecho daño, a quienes nos deben. ¿Qué nos deben? Que si nos ofendieron, que si nos hirieron, que si... También puede ser una deuda monetaria, ¿verdad? Pero ahí está hablando de un perdón completo, absoluto, en todas las áreas. Dice, no podía faltar perdón, que aquí reconocemos nuestra necesidad del perdón de nuestros pecados para salvación, de nuestra propia sanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la falta del perdón, ¿qué trae a nuestras vidas? Amargura, ¿verdad? Trae culpa, dependiendo de qué parte viene esa falta de perdón. Trae culpa, trae estancamiento, trae tristeza, trae tinieblas a nuestras vidas, trae perdición, porque abre puertas a espíritu de venganza, espíritu de odio, ¿verdad? Porque trae rencor a nuestras vidas la falta de perdón. Es decir, que abre una puerta súper fea. La persona puede caer en depresión, tantas cosas. La falta de perdón puede traer hasta enfermedades en los huesos. Porque el salmista dijo, mientras yo no confesé mi pecado, es decir, mientras no pedí perdón al Señor, mis huesos sentía que se me estaban pero envejeciendo dentro de mí. El perdón, ya sea de Dios, es decir, nosotros reconocer que hemos pecado y pedir perdón a Dios, como también perdonar a aquellos los cuales han pecado contra nosotros, es decir, nos han herido, nos han hecho mal, nos han ofendido, nos han maltratado, ¿verdad? Es sanidad para nosotros, es salvación para nosotros. Miren, dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando uno ora y dice, Señor, perdóname, Señor, cuando te fallo y tiene pendiente eso, y también, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, yo decido y perdonar a fulano, Padre, en el nombre de Jesús. Pasa por alto la ofensa de su hermano, de su familia, de su amigo, del pariente, ¿verdad? Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? Temor de Dios. Entonces esa oración que te hace recordar que nosotros necesitamos el perdón de Dios, nos hace entonces decir, bueno, Señor, perdono, porque Padre siempre para que cosecha. Voy a sembrar perdón para cosechar perdón, Señor. ¿Verdad? Ese temor de Dios en el corazón te hace tener la sabiduría de pasar por alto la ofensa, de perdonar y de decir, ¿sabes qué? Hasta por sanidad propia mía. Porque, ¿qué hago yo teniendo esta amargura? Amargándome porque esta persona me hizo tal cosa. Y entonces ahora, y usted va a ver, y la persona va por su vida de lo más chévere. Sigue su vida, ya sea haciendo bien o haciendo mal, sigue su vida de lo más feliz, y usted amargado, y usted remordiéndose los dientes, y usted ahí como que, ¡ay, ya! ¿Verdad? Entonces, el perdón hacia la otra persona no es que, ay, bueno, se fue, mira, se la llevó por lo alto, al final me vio como tonta, yo la perdoné y al final, no. El perdón es para sanidad nuestra, para que nosotros permanezcamos en el gozo de Dios, en la sanidad con el Señor. Entonces, ese perdón no podía faltar en la oración, obviamente. Y por último, ¿verdad? Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios. Sí, obviamente al final el Señor también nos enseña en la oración que le podamos pedir al Señor que nos ayude en medio de pruebas y de situaciones o de tentaciones, que no nos suelte de la mano, que no nos suelte la mano para que no cedamos a esa tentación o no, nuestra fe no decaiga en medio de una prueba, de una situación difícil, ¿verdad? Porque
de Él es el ¿qué? Poder, de Él es la gloria, Él es el Rey, Él es el soberano, Él es Dios, y nosotros hemos entregado nuestras vidas en sus manos. Hemos dicho: Señor, nuestras vidas se rinden a tus pies, que se haga tu voluntad en mi vida. Por tanto, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame en mi debilidad, en esta carne pecaminosa, Señor, que ya está llena del Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo me ayuda a no practicar el pecado, a vivir en consagración, a vivir en temor de Dios, a vivir agradando a Dios. Ayúdame a cuando se me presente una situación de tentación o una mentira del diablo o una debilidad de mi carne, yo no ceda a esa tentación, Señor, sino que pueda decir: mi Dios Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado, me ha sostenido, ¿verdad? Porque Él es el Rey de gloria, Él es Dios poderoso, majestuoso, glorioso, ¿verdad? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Dice Juan 14:26, vamos corriendo: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre los enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. El Señor les deja saber a los discípulos que el Espíritu Santo no solamente les ayudará en todo tiempo, sino que les recordará todas las cosas que el Señor les ha enseñado. Por eso el Señor, ¿sabes qué? Ayúdanos, no nos dejes caer en tentación. ¿Cómo? Pues a través del Espíritu Santo. Cuando estés ahí medio, qué sé yo, viene el Espíritu Santo y te dice: hey, cuidado, ¿qué estás viendo? ¿A dónde van esos pies? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Verdad? El Espíritu Santo está allí recordándonos en todo tiempo: hey, cuidado, recuérdate todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Cuidado, recuérdate que los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son malos, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Pero si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo va a estar en luz. Cuídate, cuidado con esa boquita, las conversaciones que no son buenas, ¿verdad? Corrompen las buenas costumbres, esos chistes doble sentido, esas cosas extrañas, esas palabrotas feas, esas cosas que jajaja, no son buenas, ¿no? Hijo de Dios que teme a Dios y que está lleno del Espíritu Santo, sabe que al Señor no le agradan esas cosas, y que por cada palabra que salió de nuestra boca, dice la palabra de Dios, daremos cuentas al Padre. Eso que vos hablaste ahí, ¿qué fue? ¿Verdad? Daremos cuenta, dice que por cada palabra que nosotros hemos dicho. Así que cuando uno tiene temor de Dios, le pide al Espíritu Santo: recuérdame las palabras del Señor, porque cuando me recuerdo, entonces me puedo detener y puedo ser libre de caer en tentación y caer en desagradar al Señor, ¿verdad? Entonces, rápido, ¿cómo tenemos una vida de oración? Cuando tenemos una vida de oración, pues nos trae paz. La oración, que es esa columna vertebral, esa ancla para el cristiano, alimento, pero mire, más bien lo que te mantiene de pie, ¿verdad? Nos trae paz. Mire, Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Siempre con acción de gracias. ¿Por qué? Porque estamos delante de Dios, santo, 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 Rey de reyes, Señor de señores y Padre nuestro, ¿verdad? Entonces, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estará allí recordándote, donde más adelante dice Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, donde hay virtud alguna, donde algo es digno de alabanza, en esto ancla tus pensamientos, en esto pensad. Allí tiene que estar. Y el Espíritu Santo, cuando estamos como que vienen pajaritos, pensamientos medio extraños, uno dice: ¿sabe qué? Llevo esos pensamientos cautivos a los pies de Cristo, ¿verdad? Los reprendo en el nombre de Jesús, porque no son buenos, no son puros, no son honestos, no tienen virtud ninguna, nada hay ahí para alabar, nada hay para decir gloria al Señor, gracias Señor, no hay nada de eso.
No puedo dejar que esos pensamientos hagan nido en mi mente. Pueden pasar porque es imposible que uno pueda tener control de los pensamientos, pero sí puede tener control de que no hagan nido en nuestra mente, ¿verdad? Porque dice que lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes, dice Pablo, de mí, eso hagan. Y Dios, el Dios de paz, estará con vosotros, ¿verdad? Entonces Pablo les aconsejaba a mis hermanos, manténganse en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, así como me han visto a mí, ¿verdad? Siempre en lo donde hay virtud alguna, donde algo es digno de alabanza, porque el Dios de paz estará entonces con vosotros. ¿Qué otra cosa tenemos cuando tenemos una vida de oración? Pues que Dios que le permitimos a Dios, ¿verdad? Obrar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos alineamos a su voluntad, porque aceptamos su voluntad en nosotros, nos dejamos procesar, nos dejamos formar, nos dejamos que Él venga y nos enseñe. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamamos al Señor, no solamente recibimos esa respuesta que estamos esperando, sino que también el Señor nos muestra cosas, nos hace saber cosas, nos enseña cosas que ni nos han subido al corazón. Ni sabemos, ¿verdad? Cosas tremendas que dice que están en oculto, pero que Él nos las hace saber, ¿verdad? ¿Qué otra cosa dice Juan 16, 23, 24? En aquel día no me preguntaréis nada, dijo Jesús a los discípulos. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo hará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos al Señor, pues esa vida de oración, esa oración hace que el Señor obre en nuestras vidas, ¿verdad? Que tenga el respondernos, el ayudarnos, el abrir puertas, el cerrar, el cuidarnos aquí, protegernos allá, conectarnos con acá, de librarnos de por allá. Es decir, hacemos que podamos ver esa mano del Señor en nuestras vidas, esa obra. La oración también hace que cosas sucedan, ¿verdad? Permitimos al Señor que obre en nuestra vida y que cosas sucedan. Mire, en Hechos 12:5 podemos ver que Pedro dice que lo habían encarcelado, le iban a dar guisiration, ¿verdad? Le iban a dar guiso a Pedro, como dicen por ahí, es decir, le iban al otro día a cortar la cabeza. Y la iglesia dice que permanecían, ¿qué? En oración, allí orando. Y el Señor mandó un ángel, y como ustedes conocen la historia en Hechos, allí 12, el ángel fue y sacó a Pedro de forma sobrenatural de la cárcel. Cosas suceden cuando tenemos una vida de oración. Dice Efesios 3, 20, 21, vamos corriendo que el tiempo no nos espera. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea toda la gloria, ¿verdad? Él sea en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Él es el que nos da, ¿verdad? Aún más allá de lo que podemos pedir o entender. No sé si a usted le ha pasado a veces que ora por algo. Ay, Señor, si esta sucediera así, si me pasara acá, o si de repente, ay, Padre, bueno, qué sé yo, más que una oración, casi un suspiro, Señor, pero bueno, lo pongo aquí delante de ti, ¿verdad? Y de repente, pum, pasa de una manera que digo, ¡oh! Uy, pero no solo pasó esto y esto otro, Señor, pero te pasaste, ¿verdad? Y le pasan esas cosas tremendas a uno que uno dice, wow, el Señor, vaya, me voló la cabeza, me hizo, ¡wuf! ¿Verdad? Algo hermoso, algo lindo, porque cuando el Señor da abundantemente, da sin que haya tristeza, sin que haya reproches, sin que haya limitaciones. El Señor da como Él es, grande, poderoso, glorioso. No hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce
todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. ¿Verdad? En Reina Valera es el versículo que dice: y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Verdad? Esa es la versión de Reina Valera. Les quise traer esta porque es un poquito más lenguaje actual, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a crecer en Dios. Nos da ese bautismo de poder, de fuego, de lenguas, ¿verdad? Espirituales, y podemos hablar en Dios. Dice la palabra que el que habla lenguas celestiales, lenguas espirituales, con Dios mismo habla, y así mismo se edifica. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, ahí intercede, y a veces entramos en esa oración y empezamos a orar, ¿verdad?, y decimos: Padre, y ahí se nos salen todas las lenguas, y es el Espíritu Santo tomando el control e intercediendo como Él sabe exactamente cómo debe interceder por nosotros. Así que gloria a Dios. Y ya para cerrar, para terminar este tiempo, esta enseñanza de oración, pues algo más a tener en cuenta en la oración es que ella debe estar llenísima de dos cosas. Una es fe y la otra es temor de Dios. Fe, porque sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios, porque en Hebreos 11:6 dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, sin fe es imposible agradar. Si usted va a orar, dice: bueno, voy a orar, pero al final yo no sé, porque es imposible, porque al final esto no sé, siempre todos los días lo mismo, todos los años esta persona ya está, al final no sé ni para qué oro, ni pierda el tiempo, porque usted ahí no va a recibir nada, ¿verdad? Porque dice que el Señor dice que cuando somos como la ola del mar que va y viene, si un día creemos, otro día no, hoy dudamos, mañana tal vez, quizá a lo mejor, tal vez, y de repente, de pronto, no sé, quién sabe, quién quita. Dios dice: no, olvídate, ni lo escuche porque no sé ni lo que quiere, ¿verdad? No vamos a recibir cosa alguna al Señor. Cuando vamos al Señor y oramos a Él, tiene que la oración, es decir, nuestras vidas tienen que tener fe. Tenemos que tener fe. La oración tiene que tener fe. No podemos ir sin fe. Y no hay excusa para la fe, porque dice que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Entonces es nuestro deber ir y decir: Señor, creo en tu palabra, creo que eres fiel, creo que me escuchas, como dice Jeremías 33:3, que clame a ti, que tú me responderás, tú sabrás los tiempos, tú sabrás cuándo, tú sabrás cómo. Yo solo sé que aquí está mi petición, aquí está mi necesidad. En el nombre de Jesús, hágase tu voluntad. Y temor de Dios, dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, es decir, crecían en el Señor, maduraban en el Señor, ¿verdad? Eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros como hijos de Dios tenemos que andar en el temor de Dios. Porque de allí sale, ¿qué cosa? ¿La qué? Sabiduría. La sabiduría, dice que el principio de ella es el temor de Dios. Y porque el temor de Dios nos permite caminar en santidad, nos permite: Señor, ayúdame a agradarte, Señor, ayúdame a ser sal, ayúdame a ser luz, ayúdame, Señor, a ser un oidor, hacedor de tu palabra, no olvidarme de ella, sino ponerla por obra. Temor de Dios. Temor de Dios es que cuando voy caminando y de repente me pasa, no sé, un Miss Universo por al lado, y yo hago, y después digo: no, porque mi Dios me está viendo, porque yo tengo una palabra, no solamente con mi Dios, tengo una palabra con mi esposo, ¿verdad? Porque yo guardo mis ojos, primeramente para Dios, segundamente para mi esposo. Entonces sí, los ojos son indiscretos, pero el pecado no es cuando los ojos son indiscretos, es cuando nosotros viramos el cuello y seguimos los ojos. ¡Oh! ¿Qué pasó?
y bueno, ya pereciste en la lucha. Porque obviamente una persona pasa y uno mira, ¿verdad? Pero que tú mires no pasa nada. Que permanezcas mirando es el problema. Que traigas el pensamiento acá y que le des vuelta al pensamiento. ¡Ucha! Mire lo que se va por ahí y lo que yo tengo acá. Eso otra gente lo piensa, yo no, jamás. Eso, edítalo, porque me va a costar la vida, aleluya. Pero es verdad, y esto yo creo que las mujeres obviamente les debe pasar, les debe pasar, a mí no, les debe, para allá. Pero yo creo que los hombres sufren un poquito más de eso, porque los hombres son más visuales que las mujeres, ¿verdad? Entonces el Señor dice, ojo, porque si codicias acá, ya adulteraste, eso ya pecaste. Si codicias a la mujer de tu prójimo, de repente tú estás soltero, pero la mujer que tú estás codiciando no te pertenece, ya tiene dueño, aleluya. Entonces estás pecando. Entonces uno tiene que cuidar aquí. ¿Y cómo cuidas acá? Temor de Dios. Dios es omnisciente y me está viendo. O omnipresente, es decir, me está viendo, omnisciente, está sabiendo lo que estoy pensando, ¿verdad? Entonces el temor de Dios es el saber que Dios es Dios santo, puro, que está en su trono de gloria, pero que también su Espíritu Santo vive en mí, conmigo, y no quiero entristecer al Espíritu Santo, no quiero contristarlo. Entonces yo voy a guardar mi vida en el Señor. Ese Señor, ¿sabe qué? Líbrame, Padre, de tentación, guarda mis ojos, guarda mi corazón, guarda mi mente, y me centro en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, donde hay virtud alguna, donde algo es digno de alabanza, y allí me anclo a pensar. Eso es una vida en oración. Amén. Eso es lo que la oración te ayuda, te permite a estar. Entonces, un repaso grande, la oración, ¿verdad? Es dialogar con Dios, es tener una relación con Dios, es discreción, es intimidad con Él, es sinceridad, es transparencia, es desnudez, es confianza, es seguridad en nuestro Dios, ¿verdad? Ahora, una vida en oración nos da paz, nos permite, es decir, nos hace ver que Dios obra en nuestras vidas. Si permite a Dios obrar en nuestras vidas, la oración hace que cosas sucedan, ¿verdad? La oración nos ayuda a crecer en Dios, a madurar en Dios, y una vida en oración que nos hace crecer, que nos hace madurar, que nos permite ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, que nos lleva a esa intimidad, a ese diálogo, a esa sinceridad, a esa transparencia, es una oración llena de fe y ¿de qué? Temor de Dios. Así que ponte en pie ahí donde estás. Dice Santiago, para concluir y cerrar, Santiago 5, 13 al 16. Si alguno de vosotros está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite, le pedirán al Señor que lo sane. Si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo. Y si ha pecado, también lo perdonará. Por eso, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Esta es una traducción viviente, creo, pero la Reina Valera dice, y la oración del justo es eficaz. La oración del justo eficaz puede mucho, ¿verdad? Entonces, cuando somos justos, ¿en qué? En Cristo. Porque tenemos una vida en oración, porque la vida en oración nos permite tener fe, nos permite caminar en temor de Dios, nos permite ver la mano del Señor. Entonces, allí, ¿verdad? Esa oración que hacemos dice que es eficaz y que puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Aprendemos, crecemos en Dios, vemos al Señor obrando en nuestras vidas, nuestra fe se ensancha, nuestra fe crece y el temor de Dios permanece en nuestras vidas. Padre, hemos hablado tu palabra, Señor, te damos gracias, te pedimos en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo,
que Señor, tú selles en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, tu palabra, y que podamos ponerla por obra en nuestras vidas, que podamos ser no solamente oidores esta noche, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que tú pongas el querer como el hacer a través de tu Espíritu Santo, por tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Queremos agradarte, queremos caminar en temor de Dios, queremos caminar en fe, Señor, no por vista, sino por fe, como dice tu palabra, porque queremos agradarte, queremos, Señor, ser eficaz a la hora de orar, queremos poder orar por otros, Señor, y que tú puedas usar nuestras vidas de manera poderosa, que podamos ver cosas suceder, Señor, que podamos ver tu intervención en nuestras vidas, Señor, que tu guianza, que tu voluntad se haga en nosotros. Es nuestra oración, es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Líbranos, Señor, de desagradarte, líbranos de pecar, líbranos de caer en tentación, ayúdanos en nuestras debilidades a través de tu Espíritu Santo. Fortalécenos, Señor, recuérdanos tu palabra, que podamos caminar en ella, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Bendito Dios.